morning! Good morning. Good morning. How are you? How are you? I'm so happy that you gave it us today. Good morning. Good morning. How are you? How are you? Good. Good. Mi historia. Muy buenos días, señores y señoras. Sean todos y todas bienvenidas a Mi Café con Dios. Hoy es miércoles con M de amor. Hoy es miércoles con M de amor. Hoy es miércoles con M de amor. Hoy es miércoles con M. Hoy es miércoles con M. Hoy es miércoles con M de amor. Hoy vamos a estudiar la palabra en Génesis capítulo 5. En esta nueva temporada de Mi Café con Dios estamos estudiando con la Biblia de Estudio Teológico. Aquí. Biblia de Estudio Teológico Reina Valera. Usted la puede conseguir en Amazon. Ella tiene un desglose bien detallado de cada versículo y cada cosa. Así es que si usted quiere entender la palabra, usted quiere de verdad aprender, que usted entiende que usted no entendió nada de lo que leyó, es bueno tener una Biblia de estudio. Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960, esa es la que estamos usando. Es bueno también ayudarse de ciertas herramientas cuando uno está comenzando a leer la palabra, a estudiarla. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno simplemente no entiende y siempre tiene que haber un manual o un instructor que te diga o que te explique un poquito más acerca de qué significa lo que tú estás leyendo. Siempre voy a decir que no pudo haber Samuel sin Elí, no pudo haber Eliseo sin Elías, no pudo haber Josué sin Moisés. Todos necesitamos esa persona o ese manual que nos instruya en lo que nosotros estamos leyendo y aprendiendo siempre. Amén. Bienvenida, Harold, ¿cómo estás? Buenos días. Por ahí anda Olga. Olguita, ¿cómo estás? Olguita, ¿cuándo tú vas a venir para YouTube? Olga, vete para YouTube. Tenemos mucha gente en Facebook también. Gabriela, Aurelia. ¡Epa! ¡Wow! ¡Qué huevo! Mira el tamaño de ese huevo. No, era que lo iba a poner aquí. Pero me fue. Ahí. Okay. No hay que tú tomas nota. Sí, pero para enseñarle aquí a mi gente de Instagram. Mire, para que usted no lo vea mochado. Mire cómo se ve allá de lindo. Mire eso. Hágame el favor y vaya a YouTube y busque Mi Café con Dios. Y ahí usted se va a conectar con nosotros. Porque siempre digo que lamentablemente no hay forma de poner el teléfono que nos veamos los dos bien. Porque si lo ponemos más para allá, no se escucha. Sí, no se escucha. Se escucha más bajito. ¿Y se escuchará? Sí, está despegado. Yo lo estoy viendo despegado. Bueno, Muy bueno. vamos a orar, familia. George, vamos a orar. Pon a Yafel a orar ahora. No, yo no puedo. Ya que tú querías hablar ahorita. No, pero eso hay que ponerlo serio. No podemos poner a Yafel a orar. Yafel no puede orar. Yafel no puede No orar. es cristiano. Puede que sí, pero es un relajo. Yo no puedo relajar orando. Okay. Venga acá, sierva. Ya sabes que es un relajo. No es nada serio. Yafel, ¿busca que lo llame de nuevo? No, ok. Amantísimo Dios, Señor, que moras en las alturas. Gracias, Papito Dios. Gracias, Señor, por un día más de vida. Estamos aquí, Señor, unánimes, reunidos, Padre amado, buscando un poquito más de ti. Buscando tu presencia, Papito Dios. Clamamos a ti, Señor, porque tu presencia sea manifiesta entre cada uno de nosotros. Padre, gracias. Gracias por un nuevo día. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por la misericordia que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por cada oportunidad que tú nos das para hacer las cosas bien delante de ti, porque eso, Señor, es cada día. Eso consideramos que es cada día, cada amanecer. Gracias, Señor, por ese sol maravilloso. Gracias, Padre amado. Padre, mira esta palabra que vamos a leer en este día. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, porque ella es alimento a nuestro espíritu. Gracias, porque es el pan que necesitamos cada día para que nuestro espíritu se fortalezca.
Padre, te pedimos, Señor, que tú nos des el discernimiento y el entendimiento para poder entender un poquito más acerca de tu palabra, para poder, Señor, aprender, seguir aprendiendo más acerca de ti, Señor amado. Padre, pasa un carbón encendido por nuestras bocas, que no salga palabra de nosotros que no venga de ti, que si va a salir por nuestra boca una palabra que vaya a dañar a un hermano, enmudécenos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, mira a cada persona que está aquí conectada con nosotros, que se sigue conectando, todavía los que faltan, Señor, toca sus corazones. Sigue tratando, Señor, con cada uno de ellos. Que ellos reciban, Señor, a través de tu palabra, la respuesta que ellos están buscando. Que ellos reciban paz, Señor, en medio de la tormenta. Que reciban, Padre, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que independientemente del proceso por el cual esté atravesando alguna persona, Señor, que pueda sentirte, que pueda sentir, Señor, que tú estás ahí con ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a Génesis capítulo 5. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los descendientes de Adán. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalaleel 75 años y engendró a Yared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Yared 830 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Y Yared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Yared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yared 962 años y murió. Entonces, ese vivió más que Adán. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Wow.
Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron, pues, todos los días de Matusalén 979 años. 69 años. Y murió. 969 años. Y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. Ay, Noé. Diciendo. Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 585 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años. 777 años. 777. Y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice en el estudio: esta sección de Génesis se divide en dos partes bien diferenciadas, mientras que 5 del 1 al 32 es mayormente una genealogía que describe una única rama familiar que va desde Adán hasta Noé y menciona a una sola persona de cada generación. En el capítulo 6 del 1 al 8 proporciona una visión global del aumento de la maldad humana. El contraste entre estos dos elementos no se reduce simplemente a señalar lo particular frente a lo universal, sino, sobre todo y más importante, a oponer el bien frente al mal. El árbol genealógico de Adán hasta Noé. Tras una breve introducción que contiene ecos del capítulo 1, el pasaje describe una rama particular de los descendientes de Adán hasta Noé. Predomina en la disposición del capítulo una particular estructura literaria que se repite en cada uno de los personajes mencionados en cada generación. El patrón seguido puede representarse de esta siguiente manera: vivió A X años y engendró a B, y fueron los días de A después de engendrar a B tantos años, y engendró hijos e hijas, y fueron los días que A vivió tanto, y murió. Ver el cuadro de genealogía: edad al engendrar y edad al morir. Como en las genealogías, la palabra engendró puede significar engendró a un antepasado de. Es posible que esta genealogía omita un cierto número de generaciones. Sin duda, las convenciones literarias lo permitían. Que en efecto se producen tales omisiones resulta evidente al comparar, por ejemplo, la genealogía de Moisés en Éxodo 6 con la de Josué en Primera de Crónicas 7. No hay duda de que el árbol genealógico de Moisés se ha comprimido en 3 puntos. En 3 puntos, Génesis 5, 3, 31, el patrón se interrumpe brevemente para introducir información adicional sobre Adán, Set, Enoc y Lamec, Noé. Uno de los aspectos más sorprendentes del pasaje es la enorme cantidad de años que viven los primeros personajes de Génesis. Otros textos antiguos cercanos a Oriente atribuyen vida incluso más largas a las primeras generaciones. Por ejemplo, la lista real sumeria menciona monarcas antediluvianos que reinaron durante periodos de 28.800, 36.000 y hasta 43.200 años. Dado que la esperanza de la vida actual de los seres humanos, al menos desde el diluvio, es mucho más corta que la de los enumerados desde Adán hasta Noé, suele surgir la cuestión de si la notable longevidad de los patriarcas
relatada en el capítulo 5, debe interpretarse literalmente o tiene otra explicación. Algunos sugieren que las citas deben entenderse simbólicamente, por ejemplo, que pueden estar relacionadas con diferentes periodos astronómicos, o que están codificadas y encierran algún significado honorífico desconocido, o que fueron calculadas con un método numérico diferente, que deberían dividirse en un factor 5, al que en algunos casos habría que sumarle el número 7 o el 14. Sin embargo, ningún autor ha ofrecido una explicación alternativa convincente, y ninguna de las explicaciones propuestas puede sostenerse con algún grado de certidumbre. La interpretación tradicional es que estas cifras deben entenderse literalmente y a menudo se supone que tras el diluvio algo cambió en la cosmología de la Tierra, en la fisiología de los seres humanos y en ambos, lo que provocó un rápido declive en la longevidad, hasta que finalmente la esperanza de vida normal se estabilizó en unos 70 u 80 años. Referencia a Salmos 90, 10. En cualquier caso, una clara implicación de esta genealogía es que se trata de gente real, que verdaderamente vivió sin importar el número de años y murió. El encabezamiento que introduce el capítulo 5, del versículo 1 al 6, difiere de todos los demás, al referirse a un libro. Probablemente se trata de una tablilla de barro que representaba el contenido del capítulo 5 y posiblemente del 11, aunque allí el patrón está algo abreviado. El libro lleva el nombre de Adán, la misma palabra hebrea que se traduce hombre. En capítulo 3, 21, y se aplica indistintamente al varón y a la mujer. Ok, Adán se implica para los dos. Sí. Esto muestra porque recuerda que entonces luego dice que Adán le dio el nombre a la mujer, le puso Eva, que significa varona. No, Madre de todos. Madre de todos. Él le puso varona primero. Primero varón y después le dijo Eva, madre de todos. Esto muestra que el término hebreo podría funcionar como un nombre propio, como un sustantivo común para denominar a un hombre individual, o como un sustantivo genérico para denotar a los seres humanos. A semejanza de Dios lo hizo. La lista de una rama de sus descendientes comienza con Adán y continúa con su hijo Set. Esto es lo que yo quería leer. Dice, la lista de una rama de sus descendientes comienza con Adán y continúa con su hijo Set, tal y como lo registra en el capítulo 4, versículo 25. Fue Set el tercer hijo de Adán. Esta rama de la familia se presenta claramente como una alternativa a la rama de 7 generaciones vinculadas a Caín. Pero mientras que la rama de Caín conduce en la 7ª generación a un hombre de instintos asesinos, en el caso del linaje de Set conduce a Enoc, quien anduvo con Dios y no murió. Wow. Engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen. Siguiendo el patrón normal de la genealogía, habríamos esperado aquí la frase engendró a Set. El material adicional introduce a la idea de que Set se parecía a Adán. Además de implicar que Set fue formado como Adán a semejanza divina. Espérate. Porque Set, como estábamos leyendo en el capítulo 4, significa sustituto. Si tú te vas al capítulo 4, dice. Al final dice, en el capítulo 4, versículo 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Pues entonces, eso es lo que te digo.
No fue formado. Y llamó su nombre Set, porque Dios dijo a ella, porque Dios dijo ella, Dijo ella. me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y entonces llamó su nombre Enos. Ok, mira. Cuando la palabra dice conoció, es cuando intiman. Ajá. Entonces, aquí en el texto está diciendo que parece que fue creado. Pero cuando hablamos en la descendencia, en la genealogía, déjame ver, dice engendró. Dice engendró. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Es el capítulo 5, versículo 3. Versículo 3. Vamos a ver aquí. 5, versículo 3. Vamos a leerlo desde el 1. Dice: su creación, donde encontramos un breve resumen de lo que se nos refirió anteriormente acerca de la creación del hombre. Observe aquí que Dios creó al hombre. El hombre no es su propio hacedor, por tanto no puede ser su propio señor, sino que el autor debe ser el director de sus impulsos y el centro de ellos. Que hubo un día en que Dios creó al hombre no existió desde la eternidad, sino desde ayer, por decirlo así. Que Dios lo hizo a su propia imagen, inteligente, dominador moral, lo hizo recto, sencillo y por lo tanto feliz. Pero nos habla de... Bueno, pues entonces aquí lo que dice: siguiendo el patrón normal de la genealogía, habríamos esperado aquí la frase engendró a Set. Ok, dice acá, el nacimiento de su hijo Set. Lo más digno de observación aquí es la relación con Set. Es que Adán lo engendró a su semejanza, conforme a su imagen. Adán fue hecho a imagen de Dios, pero cuando ya estaba caído y echado a perder, engendró su hijo a su propia imagen. Bueno, pero lo engendró. Él fue que lo engendró. Entonces dice, no es como dice ahí, que fue que Dios... No, pero mira lo que dice. Oye, vamos a leerlo otra vez. Esperando la frase, engendró a Set. El material adicional introduce la idea de que Set se parecía a Adán, además de implicar que Set fue formado como Adán, a semejanza divina. Sugiere también que era semejante a su padre. No obstante, la descendencia de Set es sin duda descrita de forma más positiva que la de Caín. El patrón normal de la genealogía se altera al introducir la expresión caminó Enoc con Dios. Esto se desarrolla un poco más en el versículo 4, cuando la frase esperada y murió se sustituye por el comentario y desapareció porque le llevó Dios. En este pasaje y en otros contextos de Génesis, el verbo hebreo para caminar, introducido también como pasear o andar, es una forma característica que transmite un sentido de intimidad permanente con Dios. Wow. Wow, qué lindo. De manera excepcional, debido a su relación especial con Dios, Enoc no murió. Puede que el deseo del narrador de realizar este hecho sea el motivo por el cual la presente genealogía introduce la expresión y murió, a diferencia de lo que ocurre en Génesis 11. Según la cronología mencionada, podemos concluir que Matusalén murió en el año del diluvio. El patrón genealógico se interrumpe para incluir la explicación del nombre Noé por parte de Lamec. Su comentario sobre el nombre Noé, que en hebreo es Noah, que significa descanso, introduce el concepto relacionado de alivio. Lamec espera que Noé traiga descanso y alivio del arduo trabajo de labrar la tierra.
Los 777 años de Lamec nos proporcionan un interesante punto de contacto con su homónimo del capítulo 4, 18-24, y su decisión de vengarse 70 veces 7. Porque Dios le dice a Caín 7 veces, le dice acá, dice en el capítulo 4 versículo 15, dice, y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín. Y luego dice entonces Lamec, siguiendo la cadena, por así decirlo, la conducta o el patrón de su padre, dice que cualquiera que vamos a ver acá, dice que a un varón mataré, en el capítulo 4 versículo 23, que a un varón mataré por mi herida y a un joven por mi golpe, y 7 veces será vengado Caín. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Dice, aunque aparentemente este versículo continúa el patrón genealógico de los versículos 3 al 31, la mención de los 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, pone punto final a la genealogía. Un final parecido se utiliza para concluir la genealogía de Sem. Que eso va a estar en el capítulo 11, cuando pasemos por ahí. Wow. Déjame leer aquí el versículo, vamos a buscar acá el versículo 29, cuando habla del nacimiento de Noé. Dice acá, primera mención de Noé, de quien leemos mucho en los siguientes capítulos. Su nombre y su significado. Noé significa descanso. Sus padres le dieron este nombre con la esperanza de que habría de ser de mucha bendición para los de su generación. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Parece ser que Jafet era el mayor, pero Sam figura el primero, por la bendición especial de Dios sobre él. Donde el hebreo dice, bendito sea Jehová, el Dios de Sem. Es probable que a él le fue transferido el derecho de primogenitura y desde luego de él había de descender el Mesías. ¿De quién? ¿De Sem? De Sem. Su nombre significa precisamente nombre. Y le dio un nombre que es por sobre todo. Nombre. Shem en hebreo. Como si diese a entender que en su posterioridad había de permanecer siempre el nombre de Dios, hasta que saliese de sus lomos aquel cuyo nombre está sobre todo nombre. Así que, al ser puesto Sem, el primero, su descendiente, Cristo, fue puesto también el primero, para que en todo tenga preeminencia. Sem. Wow. Dice Mirta que está confundida, que por qué Lamec aparece en la genealogía de Caín y de Set. No, yo imagino que son dos diferentes personas. Pueden ser dos diferentes personas, porque en el capítulo 4 leímos un poco acerca de cuando Caín fue expulsado, que él tuvo hijos. Dice en el capítulo 4 que en el versículo 17 dice, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Pero luego dice, a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael. Claro, porque incluso... Y Metusael engendró a Lamec. Porque incluso el Lamec, hijo de Caín, fue engendrado antes de Set.
Ajá. Y la genealogía que estamos leyendo es la genealogía que va bajando después de Set. Aunque se llamen, aunque tengan el mismo nombre, estamos hablando de personas diferentes. Sí, porque mira, dice que Caín... ¿Dónde que está? Ok. Ok, dice, nació Irad, Irad engendró a Mahujael y Mahujael engendró a Matusael y Matusael engendró a Lamec. O sea, ese Lamec es engendrado por Matusael. Este Lamec es engendrado por... ¿Dónde está? ¿Dónde estoy? Por Irak. No, por Mahujael. No. Este Lamec. Matusalén. Matusalén después. Metusael y Matusael engendró a Lamec, mi amor. Matusalén. Ajá, Matusael. Matusalén. Matusael. Y vio Matusalén. Matusael, dice acá. Ah, está mal. Metusael. Mira. En el 25. Vivió Matusalén 180 años y después engendró a Lamec. Aquí. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 Ahí años. dice... No, es que tú estás leyendo en el capítulo 5. Yo estoy leyendo en el capítulo 4. No, claro, pero yo me volví para acá porque... Por eso, porque estamos hablando de dos personas diferentes. Exacto, yo estoy hablando del primero. O sea, cuando hablamos de la genealogía de Caín... Exacto. Estamos hablando de ese Lamec. Matusael engendra un Lamec. Exacto. Entonces, después de ese Lamec, que Lamec tuvo 2 mujeres y dijo todo lo que dijo, entonces conoció a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo que se llamó Set. Entonces, esta otra genealogía que estamos en el capítulo 5 habla de Set, de la parte de Set. Es como si no solamente Caín fue expulsado, es como si fue desheredado. Desheredado. Porque no se habla, no se vuelve a hablar más de él. De hecho, cuando comienza hablando en el versículo 6, en el capítulo 6, comienza hablando directamente de Noé. Ahí comienza Noé. No se vuelve a hablar sí, claro. de Caín. Claro, entonces, este Lamec de lo bueno, el de lo bueno, el de nosotros, este es hijo de Matusalén, que Lamec engendró a Noé. Este Lamec engendró a Noé. No fue el abuelo de Noé, no fue su papá. No se nos confunda. Bueno, no se sabe. Sí, ahí dice que se pueden haber volado para las generaciones. Claro, y estamos hablando de obviamente generaciones diferentes. Cuando habla en el capítulo 4 de un Lamec, estamos hablando de la genealogía de Caín. Y ahora comienza el capítulo 5 hablando de la genealogía de Adán, pero comienza hablando de Set. Comienza hablando del tercer hijo de Adán. Si lo vemos como abuelo, bisabuelo y tatarabuelo, Enoc no era abuelo porque Noé es una cuarta generación, una tercera generación. Para Enoc, después Matusalén, después Lamec y después Noé. Entonces, si fuera sin saltar ninguna... sí, exactamente. Para el colmo los padres se llaman igual. Sí, como aquí dice la palabra, recuerden que estábamos leyendo, dice que puede ser que se hayan como obviado algunas otras generaciones. Ajá. Y se mencione como una generación directa dependiendo de lo que esa persona hizo. Porque no necesariamente cuando dice engendró, quiere decir que fue esa persona que lo engendró directamente. Porque dice, ¿dónde que lo dice? Introduce la expresión. Dame ver. ¿Dónde fue que lo dijo? Realmente con eso de las genealogías hay ciertas ocasiones en las que como dice ahí, se vuela varias generaciones y no dice exactamente. Porque sería, si estuviéramos hablando de las generaciones desde Adán hasta Noé, sería prácticamente un libro como de este tamaño. Sí. Digo yo. ¿Qué buscáis? Estoy buscando. Fanny, ¿por qué estás confundida? Vamos a ver.
Tiene que decir por qué ahí pues, para Claro, responderte. porque vuelvo y repito, estamos hablando de dos generaciones diferentes. Por ejemplo, Exacto, dice Delight Benítez. Recuerden que son historias pasadas de generación en generación con miles de años. No es exacto. correctamente. Exacto. Es como, por ejemplo, nosotros tenemos a Pito, a Nena y el otro que viene en camino. Pero de esas tres ramas van naciendo generaciones diferentes. Uno puede ser de la generación de Nena, otro puede ser de la generación de Pito y otro puede ser generación del que viene. Pero sigue siendo mi generación. Pero sigue siendo su generación. No sé si me entienden. Primero estábamos hablando de un Lamec que fue de la generación de Caín. Estamos hablando de la generación de Caín. Aunque se llamen igual, ¿verdad? Puede ser que ahora se esté hablando de una generación diferente, que estamos hablando en el capítulo 5 de la generación de Sí, Seth, porque incluso aquí explica de los hijos de que si Seth. nos damos cuenta, esta genealogía está mejor, tiene como un giro diferente a la generación de Caín. O sea, de ahí fue el que salieron personas como que sí de verdad caminaron con Dios, que sí de verdad tuvieron intimidad permanente con Dios, que sí hicieron la voluntad de Dios, que sí se movieron por fe como Noé, que sí, tú sabes, todo lo diferencia a la maldad que lleva la descendencia de Caín. Hay mucha maldad en la descendencia de Caín. Por eso, cuando dice acá, vamos a buscarlo nuevamente. Por eso, cuando dice acá, vamos a poner este ejemplo, Noé tuvo 3 hijos, pero de los 3 hijos, dice acá en el comentario bíblico de Matthew Henry, que cuando se habla del nombre Sem, que es el segundo, pero es puesto como el primero acá, es porque de él iba a venir, o sea, de él iba a ser la descendencia que iba a traer al Cristo, por así decirlo. Aunque Noé tuvo 3 hijos, de quien iba a ser descendiente, Cristo Jesús, era de Sem. A ver si me entienden. Dice, es posible que esta genealogía omita un cierto número de generaciones. Es posible. Omita un cierto número de generaciones. Sin duda, las convenciones literarias lo permitían. Que en efecto se producen tales omisiones resulta evidente al comparar el ejemplo de la genealogía de Moisés. Exacto. Fanny dice, ok, tengo la Biblia que ustedes tienen, lo puedo leer de nuevo y lo miro en un café con Dios de nuevo. Claro. Exacto. Exacto, y que realmente los nombres podían volver a repetirse una y otra vez. Ayer hablamos de Caín y hoy de la descendencia, no, hoy hablamos de la descendencia de Set, el otro hijo, el tercer hijo de Adán y Eva. Ayer hablamos de la descendencia de Caín, que se quedaron para allá, esa gente. El capítulo 4, que lo leímos ayer, termina diciendo, capítulo 4, versículo 25, dice, y nació y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y lo llamó por su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y lo llamó por su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Exacto, entonces cuando hablamos de ahora del capítulo 5, dice que Adán engendró a un hijo de él a su imagen, a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Entonces después dice, y Set engendró a Enos, y Enos a Cainán, y Cainán a Mahalael, y Mahalael a Yared, y Yared a Enoc, y Enoc a Matusalén, y Matusalén a Lamec, y Noé, y Sem, y por ahí se va. O sea, que es como que si se obvió lo que pasó con Caín y Abel, sí. Y ellos empezaron una nueva generación con Set. Es como que Adán
reconoce a Set como parte de su generación y los descendientes de él se van a contar por vía de Set. Porque recuérdate que Caín mató a Abel y se fue y fue expulsado y es como el hijo bastardo para allá que lo botaron de todo el mundo y que nadie quiere saber de él y que tiene una maldición. O sea, no vamos a contar esa generación porque esa gente para allá tienen el diablo. Ahora vamos a contar esta generación con este hijo que Dios nos dio como sustituto. Entonces de Set contamos de ahí para allá. Aquel lo borramos con gato. Y de aquí para abajo entonces. Porque de hecho dice en el capítulo 4, versículo 16, volviendo un poquito atrás, dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Mi Biblia dice, esto significa errante. Esa tierra, errante. Se habla un poco de la genealogía de él y luego entonces es como que se obvia. Como que ya no se vuelve a hablar más de Caín, sino que simplemente comienza una nueva genealogía cuando nace el tercer hijo de Adán y Eva, que es Set. Porque dice acá, yo parafraseando, que Eva dijo, porque Dios me lo sustituyó por Caín, por Abel, a quien Caín mató. Sí, y es como dice Sara Reyes, gracias por aportar, dice Sara, porque no había nadie que le había llamado la atención a Dios desde el tiempo de Caín. O sea, sí, ahí estábamos viendo ayer que Caín empezó a hacer las cosas por su propia fuerza, por su propio él, por su propia cuenta, sin contar con Dios. Incluso tenía maldad en su corazón. Él decía que él, incluso su hijo de él, Lamec, su descendencia de él, decía que varón que matare por mi herida, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será vengado 70 veces 7. O sea, ellos tenían maldad, cosas con asesinatos, muerte, o sea, no tenían misericordia, nadie mencionaba a Dios, nadie caminaba debajo de lo que Dios decía. Incluso desde que Caín mató a Abel, se ve que nunca se arrepintió, que nunca pidió perdón y que él prefirió irse y hacer su mundo con todo y su maldición. O sea, nadie buscó de Dios, ni siquiera un hijo ni hijo de los hijos de él trató de buscar de Dios. Toditos venían como con esa maldición, porque ya él tenía una maldición. Entonces, que ahí como nosotros sabemos, corre la maldición generacional. Sí. Entonces, cuando vemos que nace Set, en el capítulo 5, a finales del capítulo 4, dice que ella dijo que Dios le había sustituido a otro hijo en su lugar, Abel, y dice quién mató a Caín, a quien mató Caín, dice, y Set también le nació un hijo y le llamó su nombre Enos. Entonces, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fue como que hubo una nueva esperanza. Exacto. En Set. Fue como que lo que había sucedido. Vamos a ponerlo de esta manera. En el momento en el que Caín asesina a su hermano Abel y él dice que se va al oeste del Edén, donde es llamado errante, yo puedo entender que Adán y Eva perdieron 2 hijos en vez de 1. Entonces, cuando le nace el nuevo hijo llamado Set, es como un nuevo comienzo. Alguien preguntó ahí, pero ¿y las hembras? Cuando se habla de generaciones, cuando se habla de genealogía en la Biblia, se menciona básicamente a los hombres. Uh-huh. Sí, y cuando vemos que cada uno de ellos dice, y engendró hijos e hijas, y tal cosa, y fueron tanto los días de fulano, tanto y murió. Y Jared tanto engendró a Enoc, y vivió Jared después que engendró a Enoc tantos años, y engendró hijos e hijas. O sea, en ese tiempo, porque recuerda que cuando Dios hace al hombre y a la mujer, le dice que ellos iban a llenar la tierra, pero no necesariamente ellos solos. O sea, eso no era en ese momento un pecado, porque ellos iban a llenar la tierra. Si nada más hay una mujer y un hombre en el mundo, se supone que lo más lógico es que si Dios no hizo otra mujer y Dios no hizo otro hombre, eran entre ellos que se apareaban como los cachorros, porque ellos eran como los animales, pero eran quienes se enseñoreaban en todo, lo que iban a mandar en todo. Pero no se veía como un pecado humano el estar con un hermano o engendrar hijos entre ellos mismos. Eso era, hay que llenar la tierra, hay que abundar la tierra. Entonces,
si nada más están Adán y Eva y hay que llenar la tierra, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Tiene que haber salido de una de esas mujeres que se engendraron ahí. ¿Tú entiendes? Entonces, es lo que yo entiendo, porque es lógica. Claro. Yo sé que Dios no se usa con lógica, pero es lógico que si Dios hizo una mujer y Caín tiene una esposa y engendra un hijo con ella, se supone que tiene que venir de por ahí, porque ella no apareció del cielo o no la mandaron. Ella tiene que ser una de esas. Así es, desde los tiempos anteriores. Dice alguien, entonces después del diluvio se acabó esa generación. Es lo que nosotros entendemos, no. pero vamos para allá. No, la generación, espérate, sí siguieron los pecados por lo que pasó con Noé. Sí, siguieron los pecados. Pero no, ellos no estaban montados en la barca. No. Ellos no estaban montados en la barca. Los hijos de Caín. No, los hijos de Caín. Estamos hablando de ellos. Sí, eran los hijos de Porque Caín. en la barca se montó Noé con sus hijos y su esposa, ¿verdad? Y los animales. Y pero las esposas de sus hijos. siguieron las cosas Sí, sucediendo. después vamos a seguir leyendo. Pasaron cosas que Sí. después vamos a leer. Sí, Muy fuerte. Sí. Muy Nada, fuerte. el próximo capítulo es el capítulo 6, lo vamos a leer mañana. Comienza diciendo la maldad de los hombres y luego dice Noé construye el arca. Vamos a ver qué fue lo que hicieron los hombres que Jehová Dios tomó represalias en contra de ellos. Bueno, Me duele. mira. Tengo un dolor en el Nada cerebro. más un chirrín para que tú veas lo que yo acabo de decir, que mira, que yo dice, del capítulo 6, en el versículo 2 dice, que viendo hijos, dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, ¿verdad? Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. O sea, se supone que de ahí mismo era todo. Eso no era de que no, que es hermana mía, digo que no se puede, no se hembra y ella pare, y ahí hay que seguir llenando la tierra. Tú sabes que en este tiempo tiene que ser demasiado fuerte pensarlo así, pero sí. Nos vemos mañana. Nosotros estamos, para el que se conectó tarde o para el que no sabía, estamos leyendo cada capítulo de Génesis. Empezamos una nueva temporada. Exacto. Y estamos usando una Biblia de estudio teológico para dar una explicación completa, según lo que dice este libro, de cada capítulo y cada versículo de ese tema. O sea, no vamos a traer temas nosotros de que nosotros vamos a hablar de tal cosa. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir paso a paso para nosotros entender junto con ustedes todo esto de la palabra para tener, obviamente, un entendimiento mayor. Amén. Exacto. Así es que nos vemos mañana Yes. a las 7 de la mañana, puntual, Puntual. en Mi Café con Dios. Dios le bendiga, gracias por estar aquí con nosotros. Recuerde pasar por micafecondios.org. Ahí les dejé la información de nuestra fundación sin fines de lucro, Mi Café con Dios, que ya ustedes saben, nosotros vamos a estar haciendo unas cuantas obras que les vamos a dejar saber en el grupo de WhatsApp con tiempo. Pero si usted en cualquier momento, ahí hay una dirección postal, si usted tiene alguna donación de ropa de bebé y cositas así para donársela a gente de bajos recursos, la puede enviar, o si quiere hacer cualquier aporte, también ahí está un botón de donación de PayPal para que usted pase por allá si el Señor lo pone en su corazón. Dios le bendiga, Dios le guarde, pasen feliz resto de su miércoles. Miércoles. De su miércoles con M de amor.